Quisiera en esta mañana preguntarles algo, hermanos. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Mm? Bien, ¿alguien más quiere compartir por qué está aquí? Sí, Conce. Por la misericordia de Dios. Bien, ¿alguien más? ¿Por qué? Fíjese que esta palabrita en realidad, el por qué está uno aquí, es muy interesante y es muy importante preguntárselo porque eso nos habla de la razón por la cual uno realiza las cosas. Y siempre que hablamos nosotros de una razón, tenemos que remontarnos hacia atrás, tenemos que irnos tenemos que irnos al pasado, tenemos que irnos a la historia, porque de ahí surgió algo que nos mueve a continuar haciendo las cosas. Quizás para algunas personas el por qué está aquí pueda ser bueno, y esto yo de hecho en algunas personas he oído esta respuesta: es que yo nací en la iglesia, o desde que era chiquito me llevaron y yo no me he apartado de ahí y no me voy a ir de ahí. Entonces puede ser una razón familiar, ¿verdad? Algo que se inculcó como familia. Pero sigue la pregunta: ¿por qué estamos aquí? Y fíjese que en esta mañana nos coinciden varias cosas, porque número uno, estamos cerca de lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Y hay un acontecimiento sumamente importante que se recuerda en esas fechas. Y justamente hoy es primer domingo de mes, ¿verdad? Y vamos a tener la celebración de nuestra Santa Cena. Y si nos podemos remontar hacia esa historia, ahí vamos a hallar el por qué estamos aquí. Entonces, en esta mañana es como que hiciéramos un viaje y nos sentáramos a ver alrededor de esa historia y poder sacar de ahí cosas que puedan nutrir nuestro corazón, ¿verdad? Para aprender, para retomar, quizás para refrescar cosas, o también para evaluar si nuestra motivación es la correcta que debemos tener para poder estar acá. Entonces, como ustedes recordarán, Jesucristo, Él eligió que su sacrificio por nuestros pecados, para darnos la salvación, iba a ser alrededor de la fiesta de la Pascua. Él eligió esa fiesta, la Pascua. Pues vamos a irnos a ver la fiesta. Vamos a ver algunos detalles acerca de la fiesta de la Pascua. Obviamente, cuando hablamos de la Pascua, usted sabe que vamos a encontrar la historia en el libro de Éxodo. Entonces, nos movemos al libro de Éxodo. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted sabe qué significa Éxodo? Salida, exacto. Y el libro de Éxodo es el libro que Moisés escribió. Justamente le llaman así porque el relato mayor, ¿verdad? O quizás el relato principal o primordial de ese libro es la salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Israel. Habían estado ahí por más de 400 años como esclavos, y ya era el momento que Dios había decidido
que esa situación iba a cambiar. Dios les había dado promesas a ellos, sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, de su familia, para llevarlo a un nuevo lugar y darle tierra. Esa era una promesa que estaba. Si había cumplido parte de la promesa, sí, Abraham y su esposa no podían tener hijos, le dio hijos, y de ese hijo Isaac empezó a darse un linaje bien grande, una multitud de personas. Pero también la promesa que había sido dado a ellos era que, además del hijo, y el hijo iba a tener una descendencia, iban a tener tierras. Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra que Él había prometido. Pero la promesa también tenía un elemento adicional, y es que ellos iban a ser bendición para otras familias de la tierra. Esa es la promesa que usted encuentra en Génesis 12. Hijo, tierra o descendencia, tierra y bendición para ellos, pero la bendición no iba a ser solamente para que ellos la disfrutaran y la amasaran, la consideraran y se alegraran. Era una bendición para poderla compartir a los demás. Estamos en el momento del Éxodo, y como veíamos, bueno, Éxodo significa salida. Ahora, nuestro Dios, cuando iba a sacar al pueblo de Israel de acá, de Egipto, Él tenía propósitos bien específicos de qué era lo que quería el pueblo de Israel que hiciera cuando saliera de ahí. Así que nos vamos al libro de Éxodo y vamos a ir a capítulo 3, versículo 18. Y ahí vamos a encontrar siempre una idea que va junto a la otra, la idea de salir y la idea de propósito, la idea de para qué. Éxodo 3:18 dice así: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Capítulo 4, versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué mas no has querido dejarlo ir? He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, e iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y seguimos viendo capítulo 7, versículo 16, y viene continuamos con las mismas ideas. Éxodo 7, 16, y dice: y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido. Y continuamos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hasta que llegamos al capítulo 12, versículo 31. E hizo llamar Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. ¿Cuál es la diferencia entre las anteriores frases
Y esta última del 12:31, esta última frase del 12:31 no la está diciendo Dios, la está diciendo Faraón. Les dice: señores, salgan y vayan a servir a Dios, como ustedes dijeron. Para que Faraón pudiera hablar esas palabras, ¿cuántas plagas tuvieron que suceder? Usted se acuerda, fueron 10 plagas. Ahora, podemos ver que desde el propio inicio del libro, Dios estableció la razón de por qué el pueblo de Israel iba a salir. Y hemos encontrado 3 y se van repitiendo. La primera de ellas era: déjalo salir para que me ofrezcan sacrificios. La segunda: déjalo salir para que me hagan fiesta. Y la tercera, y es la que más se repite, es para que me sirvan. Y esto es bien importante, porque justamente esto es lo que va a hablar de por qué estamos nosotros aquí. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? ¿Por qué el Señor nos salvó a nosotros? Y fíjese que esto es bien importante, porque muchas veces podemos nosotros considerar que cuando uno se vuelve cristiano, es como que uno viene a agregar un elemento más a la vida normal que ya uno tiene, ¿verdad? Eso es como si nosotros viéramos la vida de una persona en compartimentos, así, diferentes áreas: área de estudios, área de familia, área de trabajo, área de relaciones familiares, amistades, y hay una casilla adicional donde va la parte espiritual o la parte religiosa. Entonces, hay algunas personas que tienen ahí, ¿verdad?, el cristianismo. ¿Sabe que esa es una idea realmente equivocada de la vida de un cristiano? Porque es que la vida de un cristiano no está compartamentalizada así. Y esto tiene que ver mucho en la manera en que nosotros a veces pensamos y consideramos que debemos hacer prioridades en nuestra vida. Fíjese que la Biblia en realidad muestra una tan sola prioridad, no muestra varias, muestra solamente una para nuestra vida. Y esa prioridad se llama Dios. Si nuestra vida está en Dios, todas las demás cosas van a tener su orden normal y bueno. Pero si nuestra vida no está en Dios, aunque querramos hacer malabares, no vamos a poder organizar nuestra vida. Porque Dios, cuando hizo algo en nosotros, cuando Él salvó nuestra vida, Él no nos agregó un área a nosotros. ¿Sabe qué es lo que hizo? Él cambió nuestro estado. Y eso es algo que me gusta a mí, porque por ejemplo en nuestros documentos de identidad aparece nuestro estado civil, nuestra situación como personas. Y ahí dice en su DUI, bueno, usted es casado o es soltero. O el resto de estados civiles que puede haber. Pero fíjese que esa es la idea importante en todo esto. Nosotros tenemos un estado. Significa que en mi DUI yo aparezco casado y significa que desde que yo me despierto hasta que yo me acuesto a dormir, estoy casado con Mónica. Y dormido también, aunque no soy consciente porque estoy dormido. Pero dormido estoy casado con ella. Salgo a trabajar y mientras voy en mi transporte al trabajo, sigo estando casado con ella. Estoy trabajando 8 horas, 10 horas, 15 horas, según el turno que me toque, y durante cada una de esas horas estoy casado con ella.
Vengo de regreso y sigo casado con ella. Llego a la casa y estoy casado con ella. Atiendo las cosas de mi casa y estoy con mi hijo y a la par estoy casado con ella. Salimos de vacaciones y sigo casado. Andamos en un centro comercial y sigo casado con ella. Entonces, eso es lo que el Señor hizo con nosotros. No nos ha agregado un área, nos puso en un estado, que ese estado se llama Hijo de Dios. En Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, hizo el trámite legal para que seamos puestos como hijos de Dios. Significa que el ser hijo de Dios no es un uniforme que yo me pongo el domingo para venir a la iglesia y lo dejo colgado para la siguiente reunión. No, es algo que yo voy a llevar conmigo todo el día. Y justamente esa es la idea que nosotros hallamos cuando vemos estos propósitos que Dios dio para que salieran. Una de las primeras cosas que Dios dijo es, me van a venir a hacer sacrificios. Y la palabra sacrificio se encuentra en varias partes de la Biblia. Usted lo encuentra desde el Génesis, cuando Abraham, para adorar a Dios, hacía un altar y ofrecía un sacrificio. Usted lo encuentra mucho antes en Caín y Abel, cuando levantaron un altar. Caín ofreció lo mejor del fruto de la tierra de su esfuerzo, pero Abel llevó una vida para presentársela a Dios. Un sacrificio. Usted lo encuentra en Noé, cuando bajaron las aguas y pudieron salir del arca. De las primeras cosas que hizo fue armar un altar y ofrecer un sacrificio. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, cuando dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Fíjese que es bien interesante, porque la palabra cuerpo no solamente da la idea del aspecto físico. Sabe que el tiempo que nosotros estamos aquí en nuestro planeta Tierra, para poder estar aquí, necesitamos un cuerpo. Si nosotros no tenemos cuerpo, no podemos estar aquí. El día que se acaba nuestro cuerpo, se acabó nuestra presencia en este lugar. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que sea nuestra motivación, o que sea el por qué estamos aquí, es porque Él quiere toda nuestra vida. No quiere fracciones, no quiere horarios, quiere toda nuestra vida. Ese era un sacrificio. El sacrificio se apartaba y se presentaba entero. No eran las orejas, no eran las patitas, no eran las manos, no son los dones, no son las habilidades, no son las ofrendas. Es una vida dedicada a Dios. Los israelitas, cuando estaban ahí, su estado eran esclavos, es decir, ellos desde que nacían hasta que morían, su destino era servir a lo que el faraón dijera. No había otra opción. Al salir, ya no iban a servir al faraón. Su vida iba a estar dedicada a Dios, que los había sacado de ahí. Segunda cosa, dice que iban a salir de Egipto para celebrarle fiesta a Jehová. ¿Usted cómo se imagina una fiesta? Con piñata y dulces, porque hay niños, ¿verdad? Si no hay niños, con comida, ¿qué más? Con música, alabanzas,
alegría, la gente no va a estar toda seria en una fiesta. ¿Sabe que cuando habla aquí de que se haga una fiesta, siempre cuando usted encuentra fiestas en la Escritura, y esta era una fiesta que el Señor había dejado escrita, Él la había recomendado o Él la había ordenado para que el pueblo la hiciera, la idea era doble. Número uno, era que el pueblo jamás se olvidara de lo que Dios había hecho por ellos. Y eran 7 fiestas las que tenían que celebrar los judíos. Estaba la Pascua, era la primera. Inmediatamente terminaba esa fiesta y venían los panes sin levadura. Después venía Pentecostés, la cosecha. Venían las primicias. Luego Pentecostés, los tabernáculos y así. Eran fiestas, eran 7 fiestas en el año de ellos. Y todas tenían que ver con la obra que Dios había hecho por ellos. ¿Para qué? Para que no se olvidaran. ¿Por qué se celebra la Santa Cena? Para que no se nos olvide por qué estamos aquí. Para que no se nos olvide lo que hemos recibido. Para mantenernos enfocados. Fíjese que eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto y empezaron a enfrentar problemas que se enfrentaría cualquier persona que andaría caminando por el desierto, se les olvidó todo lo que había hecho Dios por ellos y empezaron a enfocarse solamente en el problema inmediato que ellos tenían. Se les olvidó que el Dios que había abierto el Mar Rojo y que había hecho que pasaran ellos en medio del lecho del mar como por tierra seca. ¿Sabe qué es lo sorprendente de eso? Usted ya ha salido después que ha caído una buena tormenta de lluvia. ¿Cómo está la tierra? Húmeda, lodosa. ¿Cómo cree que estaría el lecho del mar, el fondo del mar, si ha tenido el mar encima por tantos años? ¿Cómo se lo imagina usted? Lodoso, un pantano. Dice que ellos pasaron por tierra seca. Pasaron ahí, sus pies lo sintieron. Pero se les olvidó que ese Dios que había hecho esa maravilla podía darles agua en el desierto. Podía darles pan en medio de la nada. Y como se desenfocaron de Dios y se enfocaron en otras cosas, empezó a surgir en ellos la queja, la rencilla, el pleito y la falta de gratitud para con Dios. ¿Sabe que una de las cosas que mencionó el hermano José Ángel es esta bien importante? Dios dejó establecido que nosotros necesitamos congregarnos, todos. No hay nadie que tenga falta, que no necesite congregarse. Les sorprenderá que aún en cárceles hay iglesias. No tienen un templo, no tienen un lugar, pero tienen un área donde los creyentes que conocieron a Cristo ahí se reúnen. En hospitales se hace también. ¿Sabe que hay grupos de enfermos que están ingresados que se reúnen para poder orar, cantar y leer su Biblia ahí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eso para mantenernos enfocados en Dios. La otra cosa que tenía la fiesta como propósito, uno era recordarnos, pero sabe también la otra cosa que tiene,
es que en la fiesta estaba hecha para agradecer a Dios. Muestra de gratitud a Dios. ¿Cómo está nuestra vida de gratitud para con el Señor? Eso es algo que necesitamos evaluar. Estoy aquí porque estoy agradecido por lo que me pasó en esta semana. Yo quiero ir a la casa de Dios personalmente a darle las gracias a Él. Ellos iban a salir de Egipto para ir y reunirse alrededor de Dios justamente para agradecerle a Él. Gratitud. Pero hay una más, y es la que nosotros encontramos ahí. Servir a Dios. Fíjese que cuando habla de servir a Dios, justamente necesitamos nosotros cambiar un poquito nuestro concepto. Porque cuando nosotros hallamos en la Biblia la palabra servicio, no es lo mismo que nosotros entendemos por colaborar. Colaborar y servir no es lo mismo. En la Biblia son dos cosas distintas. Colaborar es lo que nosotros hablamos de ayudar. Es decir, surge algo y yo voy y ayudo. Eso es ayudar, eso es colaborar, eso es tomar parte. Servir significa vivir sirviendo. Eso es servir. No es la idea de que Dios dice una cosa y cuando Él dice algo, ahí yo lo atiendo y el demás tiempo no. No. Esa es nuestra idea, como si fuera un restaurante de comida rápida. Llega, hace la orden, yo le entrego, la doy y hasta ahí terminó. No. El servicio a Dios es todo el tiempo que nosotros lo debemos realizar. ¿Y cómo es que se sirve a Dios todo el tiempo? Bueno, bien sencillo. Es haciendo las cosas como Dios las pide, haciendo las cosas en el poder de Dios, que Él lo pide. Y tercero, es haciendo las cosas como Él lo pide. Ese es el servicio a Dios. Lo que Él pide, como Él lo pide y por medio de Él. Entonces significa que nosotros podemos servir a Dios en todo momento. Cuando estoy en mi casa, yo puedo servir a Dios. Pero solo está Mónica y David, sí. La manera en que yo les atiendo a ellos, la manera en que yo les hablo a ellos, la manera en que yo me preocupo por todo lo que ellos necesitan, yo estoy sirviendo a Dios ahí. Yo le sirvo a Dios en la manera en que yo le contesto a mi esposa. Porque Dios me dijo que yo no tengo que ser áspero con ella. Y Mónica sirve a Dios en la manera en que ella me responde a mí. Porque a ella dijo que ella tiene que respetar a su marido. Yo puedo servir a Dios en cómo trato a mi hijo, sí, porque yo no lo tengo que provocar a ira. Y David puede servirle a Dios en cómo nos responde, sí, porque él tiene que valorarnos, darnos el lugar que Dios nos ha dado a nosotros. Y ahí estamos sirviendo a Dios. Y servimos a Dios cuando es el tiempo de la comida y lo que sea que hay para comer, le agradecemos a Él porque de su mano viene. Y cuando voy en el camino, ¿significa que puedo servir a Dios? Sí, porque tiene que haber una diferencia entre un creyente cuando maneja y alguien que no conoce a Dios. Tiene que haber una diferencia.
Una forma sencilla es, por ejemplo, ceder el paso. No tenemos que ver nosotros por las necesidades de otros. Ceder el paso. Voy en bus y yo logré sentarme y veo a alguien con necesidad y yo voy cansado. ¿Cómo puedo servir a Dios ahí? Siéntese. Agradeciendo, siendo amables, siendo gentiles, siendo honestos, siendo correctos. En nuestro trabajo tiene que haber diferencia entre un creyente y un no creyente, más allá de la productividad que uno haga. La honradez, la manera en la que uno se expresa y habla, el respeto hacia los jefes, porque sinceramente el jefe, como sea que sea, Dios permitió que esa persona en el organigrama estuviera arriba de mí y yo tengo que estar abajo de él. Dios lo permitió, como sea el jefe. Si yo sirvo a Dios, se tiene que ver mi servicio a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Mi servicio a Dios va a marcar una diferencia. Creo que muchas veces, quizás el problema del servicio a Dios es que pensamos o podemos caer en la equivocación de pensar que servir a Dios solo se hace aquí y no se hace afuera. Entonces aquí tenemos ciertas actitudes y afuera no las vemos necesarias, cuando la Biblia no enseña eso. Si hay un sacrificio que habla de toda la vida, el servicio habla de que todo el tiempo Dios tiene que ser engrandecido a través de nosotros. Su nombre tiene que quedar bien a través de nosotros. Eso es servir a Dios. Para eso los sacó Dios de Egipto. Para eso los sacó de ahí. Para eso Dios nos tiene en este país. Para eso Dios nos tiene en este momento histórico del Salvador. Para esto nos dejó Dios en la familia donde Él nos colocó. Y todos tenemos parte de nuestra familia que es agradable y tenemos parte de nuestra familia que duele. Porque hay que sobrellevarlo. Sí, pero Dios nos dio esa familia y ahí le vamos a servir. Fíjese qué sorprendente, porque Dios en el desierto les dijo, ahí me van a servir. Y en el desierto tenían solamente que ir caminando y caminando y caminando y caminando y caminando. A la hora que llegaron a la tierra prometida, le iban a servir a Dios, sí, pero ahí ya era otro tiempo y tenían que tomar la espada, ir, pelear y conquistar. Destruir ídolos, no contaminarse, ahí estaban sirviendo a Dios. Ya en la tierra prometida tenían que servir al Señor, sí, de una manera muy importante. Tenían que enseñarse entre ellos a amar y a honrar a Dios. Como hubo un fallo ahí es que tenemos nosotros el libro de Jueces. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque en su casa no se le enseñaron. Cuando un estudiante sale de un lugar y le hacen un examen y sale que en un área no deficiente, la pregunta es, ¿y esto no te lo enseñaron? No, no lo vimos.
nosotros somos los encargados de enseñar a nuestras familias acerca de Dios. Nuestros hijos, nosotros somos los encargados de enseñarles a ellos. Eso usted lo encuentra, por ejemplo, en Deuteronomio. El primer mandamiento es: ama a Dios. Ok, ahora enséñelo a sus hijos. Cuando salgan, cuando caminen, servir a Dios. Ahora, ya vimos vida dedicada, agradecimiento y servicio a Dios. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por gratitud? ¿Porque es una expresión de que toda mi vida está dedicada a Dios? ¿O es una expresión o es una parte más de que yo le sirvo a Dios? ¿Por qué estoy yo aquí? La Pascua como tal, y aquí nos vamos a quedar para poder hacer la conexión con la Santa Cena, la hallamos en el capítulo 12 de Éxodo. Y vamos a ir leyendo para ver de qué se trata y recordar la historia. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación, versículo 3, de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué Dios pide que nosotros
le hagamos fiesta? ¿Por qué pide que nosotros le sirvamos tan ampliamente? ¿Por qué pide que nosotros le demos sacrificios? Por lo que aparece aquí. Porque la Pascua significa que hubo una víctima para que el juicio de Dios pudiera pasar encima de nosotros y que no cayera el juicio de Dios sobre nuestra vida. Por eso Dios nos pide que le sirvamos. Por eso Dios pide que le agradezcamos. Por eso Dios pide que seamos un sacrificio para Él. Una vida dedicada a Él. Porque Él tomó una víctima, macho sin defecto, para ser sacrificado ahí. ¿Y usted sabe quién es esa víctima? Se llamaba Jesús. Su nombre es Jesús. Siendo el Rey del universo, vino a nacer en un lugar prestado, en un lugar indigno para cualquier niño. No era una cuna, era un lugar, era la bandeja donde le daban de beber a los animales y le servían la comida, porque no había lugar para él. No llegaron grandes a saludarlo, llegaron pastores. Los grandes que llegaron a saludarlo no eran de su pueblo, eran extranjeros. Ese cordero sin defecto fue la víctima para que el juicio de Dios pasara encima de nosotros. Y su sangre es la que usted y yo un día tomamos y la aplicamos en nuestra vida. ¿Se acuerda usted de ese día? Cuando usted le pidió al Señor, Señor, límpiame, lávame con tu sangre. Quita lo que está, perdona. Y ese día el juicio pasó. E inmediatamente pasa el juicio de Dios y Él le dice a su pueblo, salgan donde yo los quiero guiar. ¿Por qué estamos aquí? Como dijo Conce, por la misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia cargó en Él el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos, para que su justicia pueda ser aplicada en nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el ungido, el Mesías, murió por nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos pidió salir, Él nos llamó salir hacia donde Él nos guía. Nos llama a servirle, nos llama a agradecerle, nos llama a ofrecerle sacrificio a Él. Por eso estamos nosotros aquí. Y sabe, vamos a tomarnos un tiempito ahorita para poder ver nuestra vida a la luz de lo que la Escritura enseña. Porque Dios dice que necesitamos examinarnos a nosotros. Un examen es muy útil porque en un examen uno ve cómo está y uno puede corregir cosas.
Vamos a examinarnos en este momento. Yo le pido que cierre sus ojos, que pueda inclinar su cabeza y pueda tomarse un tiempito usted y yo también, para que nos examinemos delante del Señor. Señor Dios, Padre, Redentor nuestro, Salvador, queremos agradecerte porque por tu misericordia estamos aquí. Por el sacrificio del Cordero de Dios, estamos aquí. Sin Él no podríamos estar acá. Señor, ayúdanos a corregir lo que necesitamos corregir. Señor, necesitamos corregir nuestro rumbo, pasos, nuestras palabras, nuestra forma de ver las cosas. Señor, no podemos hacer algo diferente de lo que tú quieres para nuestra vida. No podemos hacerte a un lado y tomar el lugar de dirigir nuestra vida porque ese lugar es tuyo. Señor, no podemos decidir sobre nuestros pasos porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Señor, no podemos permitir que el corazón se nos vaya para cualquier dirección si no es hacia donde tú estás. Padre, ayúdanos a corregir. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a agradecerte. Y ayúdanos a dedicar nuestra vida a ti. Señor, y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, de este recordatorio de lo que tú hiciste por nosotros, Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia, por tu sacrificio. Señor, y que nuestra vida sea un anuncio público que tú eres nuestro Dios que nos salvó, que tú eres el Dios para aquel que vivimos, que tú eres digno de nuestro agradecimiento, que tú eres la luz para aquel que está perdido. En Jesús te lo rogamos. Amén. Voy a pedir a Marcelo y a William si me pueden ayudar a repartir los elementos, si los podemos dar al mismo tiempo, por favor.